Bienvenido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Buenas noches, mi nombre es Emilio Alfaro Castillo, a nombre de la licenciada Minerva Martínez Garza, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, agradezco que nos acompañe esta noche en su programa El Lado Humano. Hoy hablaremos sobre los derechos de las personas migrantes. ¿Qué es la migración? La migración se constituye por los movimientos de población para establecerse en otro lugar, ya sea de manera temporal o permanente, y es incentivado por motivos económicos, sociales y culturales. Los movimientos migratorios, dependiendo de sus características, pueden dividirse en varios tipos. Emigración, que se refiere a la salida del lugar de origen con el propósito de trasladarse a otro. E inmigración, que se refiere a la llegada o establecimiento de un lugar o país distinto de origen con el propósito de residir en él. Los movimientos migratorios datan desde la prehistoria, cuando las personas se trasladaron de África hacia Asia y luego el resto del mundo hace aproximadamente 70,000 años. Pero a medida que fue pasando el tiempo, la migración adoptó nuevas finalidades, encaminadas al crecimiento económico. Ya en el siglo XX, el desarrollo de los medios de comunicación y transporte hicieron posible que este fenómeno aumentara exponencialmente. ¿Qué porcentaje existe a nivel mundial con relación a la migración? De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas, el número total de personas en situación de migración internacional en los últimos años ha pasado de 150 millones en 2002 a 214 millones hasta el 2012. ¿Cuál es el contexto de México ante el fenómeno de la migración? México es la principal nación de migración en el mundo, con 10.1 millones de personas viviendo en el extranjero, lo que representa alrededor del 10% de la población total del país. Asimismo, de acuerdo con el INEGI, en 2010, nuestro país contaba con más de 3 millones de personas en situación de migración interna. En lo que respecta a la migración irregular en tránsito por México, el Instituto Nacional de Migración ha señalado que el año ingresan aproximadamente 140,000 migrantes indocumentados provenientes principalmente de Centroamérica. Específicamente, ¿cuál es la situación de migración de las y los migrantes en el estado de Nuevo León? Nuevo León se caracteriza por ser una entidad federativa en la que hay un alto porcentaje de desarrollo socioeconómico. Por ello, un gran número de personas busca establecerse principalmente en la ciudad de Monterrey para buscar mejores oportunidades de trabajo o bien porque representa un punto geográfico estratégico para las personas que buscan ingresar a Estados Unidos. Razón por la que Monterrey se convirtió en las últimas décadas en una de las ciudades con mayor flujo de migrantes, ya sea de tránsito, destino o retorno. Cabe mencionar que las personas en situación de migración se encuentran expuestas a sufrir un sinnúmero de violaciones a sus derechos debido a que se encuentran fuera de su territorio de origen, lo que los hace vulnerables a padecer abusos de carácter sexual, explotación laboral, extorsión, reclutamiento forzado, robo, secuestro o trata de personas. ¿Cuál es la percepción en México del respeto de los derechos humanos de las personas migrantes? La encuesta nacional sobre discriminación en México, realizada en 2010, revela que 4 de cada 10 personas mexicanas considera que no se respetan los derechos de las personas migrantes. Las personas migrantes entrevistadas externaron que el desempleo, la discriminación y la inseguridad son las principales problemáticas a las que se enfrentan. Por otra parte, un 47.5% de las personas migrantes percibieron que la sociedad no los ayuda porque no conoce sus problemáticas. ¿Existen instrumentos jurídicos internacionales que reconozcan y protejan los derechos humanos de las personas migrantes? Sí, entre ellos se encuentra la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que dispone que toda persona tiene derecho a circular libremente por el territorio de un estado o a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
e incluso toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país. De manera especializada, contamos con la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios y sus familias, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 30 de noviembre de 1990. La Convención tiene como destinatarios a los y las trabajadores migratorios y a sus familias, sin distinción alguna. La Convención se aplica durante todo el proceso de migración de las y los trabajadores migratorios y sus familias, es decir, desde la preparación de la migración, la partida, el tránsito y el periodo de estancia. También es importante mencionar la Declaración sobre los Derechos Humanos de los individuos que no son nacionales del país en el que viven, los convenios 97 y 143 de la OIT sobre los trabajadores migrantes, el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como el artículo 3 de la Convención sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los artículos 32 y 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el artículo 36 sobre la Convención de Viena sobre las relaciones consulares. ¿Qué mecanismos institucionales existen en México para proteger los derechos humanos de las personas migrantes? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las distintas comisiones y procuradurías estatales de derechos humanos desempeñan un papel importante para la defensa y promoción de los derechos humanos en situación de migración. De igual forma, se encuentra el Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo dependiente de la Secretaría de Gobernación que se encarga de aplicar la legislación migratoria vigente. Además, se encarga de verificar los documentos y la situación migratoria de las y los extranjeros que se encuentran en el territorio nacional. La nueva Ley de Migración fue publicada el 25 de mayo de 2011 y tiene por objeto regular el ingreso y la salida de mexicanos y extranjeros, así como el tránsito y la estancia de los extranjeros en el país, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos. ¿Qué derechos tienen las personas en situación de migración? Las personas en situación de migración cuentan, entre otros, con los siguientes derechos: que se les respete su vida y que no sean objeto de ejecuciones extrajudiciales, a no ser sometidos a torturas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, que se respete su libertad personal, a circular libremente por el país y elegir libremente su residencia, siempre y cuando se cumplan con los requisitos necesarios para acreditar su legal estancia, ejercer su libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como expresar libremente sus opiniones, recibir la asistencia de un intérprete o traductor para facilitar la comunicación y defensa de sus derechos, recibir atención consular o diplomática de su país de origen, a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, domicilio o correspondencia, a no ser privadas de sus propiedades personales por ninguna causa, al menos que exista un procedimiento para ello, recibir asistencia médica gratuita y educación básica, que no se les nieguen oportunidades de trabajo ni sus derechos laborales en razón de su nacionalidad, siempre y cuando se realice una actividad económica legal. ¿Qué obligaciones tiene el Estado frente a las personas migrantes y sus familias? Respetar los derechos humanos al permitir que las y los migrantes ejerzan libremente sus derechos. Promover los derechos humanos de las personas en situación de migración, instaurando una cultura de respeto a sus derechos humanos que redunde en la adopción de un nuevo lenguaje sociocultural en el que se reconozcan los derechos y responsabilidades sociales para la convivencia pacífica y en condiciones de vida digna. Proteger estos derechos creando y fortaleciendo los mecanismos de prevención, investigación, sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, que al quedar en la impunidad ocasionan que se pierda el sentido protector del Estado. Garantizar los derechos humanos mediante la creación de leyes
en las que se reconozcan los derechos humanos de las personas en situación de migración y se establezcan mecanismos para su salvaguarda, además de establecer claramente las obligaciones y responsabilidades de las autoridades en esta materia. ¿Qué hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos en pro de los derechos humanos de las personas migrantes? La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha generado estrategias de protección y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes. Además, se ha diseñado programas que revelan la problemática social, económica y cultural de las y los migrantes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos imparte, a través del Instituto de Estudios y Formación de Derechos Humanos, cursos talleres sobre los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias, para concientizar a las autoridades y a la sociedad en general. Asimismo, a través del área de defensa, se cuenta con programas y personal capacitado para atender las solicitudes de las personas migrantes. Por ejemplo, en los periodos vacacionales se realiza por parte del personal del área de orientación y recepción de quejas de esta comisión una guardia especial para atender las peticiones y quejas de las y los migrantes que transitan por Nuevo León hacia otras entidades con el fin de salvaguardar su integridad física y proveerles de seguridad para que lleguen seguros a su destino. ¿A dónde pueden acudir las personas migrantes a solicitar apoyo o interponer una queja por presuntas violaciones a los derechos humanos? Pueden acudir a nuestras oficinas ubicadas en la avenida Ignacio Morones Prieto, 2110 Poniente, local 3, edificio Manchester, en la colonia Loma Larga, en Monterrey. O bien, comunicarse al Instituto de Estudios y Formación de Derechos Humanos al teléfono 8345-8968 y el teléfono de la Dirección de Orientación y Recepción de Quejas 8345-8645. Pueden conocer más de estos programas en la página web www.cedhnl.org.mx. Quiero agradecer su atención. Nos vemos la próxima semana en su programa El Lado Humano. Estimadas amigas y amigos, gracias por acompañarnos en esta emisión del Lado Humano, un espacio de reflexión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. A través de estos programas les presentaremos algunas herramientas para fortalecernos como sociedad y convivir en un marco de respeto e igualdad. Acompáñenos y sea parte de este lado humano.